Vamos a resolver un problemita con triángulos rectángulos. En este caso nos piden hallar el ángulo de elevación del Sol. Nos dan el dato de una mujer de 5 pies y 9 pulgadas de altura y nos dan el dato de su sombra de 46,8 pies de largo. Bueno, entonces, a ver, analicemos esta parte. Nos dice que la mujer mide 5 pies y 9 pulgadas. Entonces ahí ya se nos presenta el primer detalle del problema. No podemos trabajar con esas dos medidas, nos conviene trabajar todo con pies, ya que el otro dato también está dado en pies, la sombra de 46,8. Entonces, vamos a tener la siguiente referencia, que en un pie existen 12 pulgadas. Bueno, entonces vamos a convertir estas 9 pulgadas a pies y luego sumamos con el otro dato que es 5. A ver, entonces decimos que 9 pulgadas vamos a convertir a pies, diciendo que en un pie existen 12 pulgadas. Bueno, entonces bajo esa lógica, pulgadas con pulgadas se irían y tendríamos simplemente 9 sobre 12 que podríamos simplificar a terceras, 3 cuartos de pie, que si lo quiero trabajar en decimales, hacemos una división por la premura. Simplemente 3 dividido entre 4, que es 0,75. 0,75 pies. Entonces, esto de acá, 9 pulgadas, es 0,75 pies. Por lo tanto, estaríamos aclarando que la mujer mide, por lo tanto, 5 pies, 5 pies más 9 pulgadas, pero 9 pulgadas son 0,75 pies. Entonces, la mujer estaría midiendo 5,75 pies. Con ese dato entonces tengo para trabajar el problemita. Lo más importante, les decía, siempre va a ser nuestra gráfica. Nos piden encontrar el ángulo de elevación del Sol. A ver, digamos que el Sol se encuentra en este sector. Y tenemos nuestro Solcito. Em, Cuando nos hablan del ángulo de elevación del Sol, nos piden ese ángulo que parte de la horizontal, es decir, del suelo hacia donde está la dirección del Sol. Por lo tanto, si el Sol está dando en esa dirección, quiere decir que hay una señora, el problema nos dice eso, que hay una mujer de esta altura más o menos. Ahí tenemos a la mujer, ¿ya? Esa línea va a representar a la mujer, que tiene, decíamos, 5,75 pies de alto. Proyecta una sombra. Como el sol está dando a la mujer, la mujer estaría proyectando una sombra que estaría acá. Esta sería la sombra que proyecta. Lo que estoy señalando con verde es la sombra que proyecta la mujer de esta altura. Ese dato es de 46,8 pies. Se han formado dos rectas perpendiculares, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que trabajar en este caso sería un triángulo rectángulo. Ahí tendríamos la figura sencilla sin poner nombres a los vértices. ¿Y qué es lo que realmente nos pide el problemita? Nos pide hallar el ángulo de elevación del Sol. ¿Cuál va a ser este ángulo de elevación? Pues esto, lo que se forma con la horizontal. Esta abertura que se forma con la horizontal en dirección hacia el Sol. Esto es lo que desconozco entonces. Bueno, teniendo la figura o la gráfica ya planteada, puedo darme cuenta que para trabajar el ángulo alfa que he nombrado, tengo los datos del cateto opuesto y el cateto adyacente, así que la función que se acomoda fácilmente a eso es la función tangente.
Tangente de alfa entonces es igual al cateto opuesto 5.75 sobre el cateto adyacente 46.8. De acá tendríamos, acá lo haremos para ahorrar espacio, que alfa va a ser igual, tangente se va a ir con su función inversa, que es arco tangente, o tangente a la menos 1 también, de 5.75 sobre 46.8. Y así podríamos encontrar el ángulo de alfa. Entonces tendríamos shift tangente, vamos a poner nuestra fracción, era 5.75 sobre 46.8. Y esto lo puedo convertir a grados. Y noten lo siguiente, nos sale 7 grados, 0 minutos y redondeando 16 segundos. Nosotros vamos a tomar en cuenta entonces, como en anteriores ejercicios, grados y minutos, pero como los minutos en este caso llegan a ser 0, solamente tomamos a la parte de grados. Por lo tanto, el ángulo que se logra formar es de 7 grados. Listo. Siguiente problemita. Nos dice, si la mujer del problema anterior está caminando con su hija Susana, la cual tiene una altura de 3 pies y 10 pulgadas, ¿qué longitud tiene la sombra de Susana? Bueno, miren que se presenta algo similar, 3 pies y 10 pulgadas. Pasamos a convertir estas 10 pulgadas en pies. 10 pulgadas. Habíamos dicho que en un pie existen 12 pulgadas. Pulgadas con pulgadas se cancelan. Y haciendo directo haremos 10 dividido entre 12. Nos sale 0.83. Trabajemos con ese dato. Acá abajo. 0.83 pies. Entonces de eso podemos concluir que Susana, la hija de la señora del problema anterior, tiene una altura de 3 pies con 0.83. Entonces 3.83 pies. Esa sería la altura convertida de 3 pies en 10 pulgadas, 3.83 pies. Bueno, de esto podríamos basarnos con estos datos que ya tengo y graficar. Ahora, bajo la misma idea que en el problema anterior, ahí tendríamos al sol. En este caso la niña la puedo graficar también. Esta línea va a representar a la hija, no precisamente dice niña, ¿no? Su hija, que tiene la medida de 3.83 pies. La cual tiene una altura, ya hemos hecho eso. ¿Qué longitud tiene la sombra de Susana? Es decir, ¿cuál es esta longitud de sombra que se proyecta con la altura de Susana? Dado eso, entonces, vemos que se va a formar un triángulo rectángulo. El ángulo que tengo acá, como nos dice que la mujer del problema anterior, el problema anterior nosotros ya habíamos encontrado el ángulo de 7 grados, que era el ángulo de elevación del Sol, que en este caso va a repetirse 7 grados. Lo que nos piden encontrar entonces sería este cateto. No tenemos ese cateto. Por lo tanto, la función que se acomoda también a esto sería la función tangente para el ángulo alfa, cateto opuesto y cateto adyacente. La función tangente de 7 grados es igual al cateto opuesto 3.83 sobre
el valor desconocido que es x, decidimos despejar x, x va a ser igual a 3.83 sobre tangente, viene en el lugar de x, tangente de 7. Y vamos a poner el valor de x acá, que sería, ponemos fracción para trabajar 3.83 entre tangente de 7 y nos sale 31.19 o 31.2. Vamos a trabajar con el 31.19. 31.19, estamos trabajando todo con pies, entonces la respuesta sería esa. Ojo, acá nos daba una respuesta referencial. Vemos entonces con el correcto trabajo que es una respuesta errónea. En este caso, esta sería nuestra respuesta real. Siguiente. Sara está volando un cometa y tiene sus manos a 5 pies por encima del suelo. A ver, seguimos leyendo. Si el cometa está a 200 pies arriba del suelo y la cuerda del cometa hace un ángulo de 32 grados con la horizontal, ¿cuántos pies de cuerda está usando? Muy bien, claramente se va a formar un triángulo rectángulo, ya que nos hablan de una parte horizontal y una elevación de manera vertical formando una perpendicular. Ya. En este caso, a ver, para que nos contextualicemos en el problemita, vamos a tratar de dibujar a Sara. Ahí vamos a tener a Sara con sus trencitas. Muy bien. Dice que Sara está volando un cometa y sus manos están a 5 pies por encima del suelo. Vamos a graficar el suelo de esta manera. Ahí está el suelo. Sus manos están a 5 pies del suelo. Si el cometa está a 200 pies arriba del suelo, bueno, nuestro cometa o volador también, como lo llamamos, este cometa dice que se encuentra a 200 pies del suelo, ojo, del suelo, al igual que las manos de Sara. Y la cuerda del cometa hace un ángulo de 32.4 con la horizontal. La cuerda del cometa obviamente está en la manito de Sara y obviamente se direcciona hacia el cometa. Ahora, dice que esta cuerda forma un ángulo con la horizontal, pero la horizontal tiene que ser paralela a lo que va a ser nuestro suelo, en este caso graficado. Y tendríamos esta forma. La horizontal tiene que ser paralela, en este caso, a la otra horizontal, que es nuestro suelo. Y lo que forma nos dice que es un ángulo de 32.4 grados con la horizontal. Listo. Nos piden hallar los pies o cuánto mide en pies la cuerda que está usando, lo que he marcado con azul. Bueno, a ver, dada la grafiquita, que es la parte más, digamos, la parte más dificultosa para poder entender un problema y para poder desarrollarlo, pero miren que haciendo una gráfica, no tan buena en este caso por los dibujitos, pero sí buena por que hemos podido entender el problema, podemos encontrar la solución. A ver, primero, vayámonos a lo que marca esta situación. Del cometa al suelo son 200 pies. Entonces,
del cometa hacia la horizontal que figura en la mano de Sara no son los 200 pies en total. Por lo tanto, ahí podríamos aclarar que desde la mano de acá, de Sara, se le deben restar a estos 200 que hay del cometa al suelo los 5 pies que hay de la mano hasta el suelo. Por lo tanto, la idea sería restar los 200 de los 5, quedándonos con 195 pies. Así tendríamos esto, que desde el cometa hasta la horizontal de la mano de Sara no existen 200 metros, sino 195 pies. Me piden encontrar esto de acá, esto que está con azul. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta que tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto, puedo encontrar la hipotenusa formada en la figura. ¿Qué función se acomoda a eso? Pues la función seno. Seno de 32.4 grados es igual al cateto opuesto, que son 195 pies, sobre la hipotenusa, que es x. X es igual a 195 sobre este seno, va a pasar acá abajo, 32.4 grados. Así vamos a tener el valor de x, poniendo todo eso en la calculadora. Eran, 195 sobre seno de 32.4 grados. 32.4 grados y nos sale 363.92. 363.92 pies. Y ahí tendríamos nuestra respuesta, que esa sería la longitud de la cuerda que está usando en pies. El siguiente nos dice que el viento quiebra un árbol y la punta de este árbol toca el suelo en un punto que está a 8 metros de la base del árbol. Ya. A ver, primero intentemos hacer la gráfica de manera contextual también para que esto se entienda. El árbol. Ahí vamos a tener nuestro árbol muy frondoso. Ya. Ese era el árbol. Pero de repente dice que ha venido un viento y lo ha quebrado. Ya suponiendo que más o menos lo ha quebrado en esa altura. Un poco más alto. Algo ahí. Más o menos lo ha quebrado. Y el árbol obviamente tiene que descender. Cae el árbol. Y como estaba de pie, más o menos va a tener esa figura. Se ha quebrado el árbol y nos dan un datito, que la punta del árbol toca un punto en el suelo que está a 8 metros de la base. Ahora, nuestro suelo va a ser todo esto. Y que la base del árbol la podríamos determinar acá y la punta del árbol ahí. Y que dice que existe una distancia de 8 metros. Si logramos analizar bien la figura, se nota lo siguiente. Que se puede observar un triángulo rectángulo. Entonces, tenemos lo siguiente. La distancia de la base a la punta del árbol caído. Y aparte nos dan que la parte superior del árbol forma un ángulo de 30 grados con el piso. Es decir, la parte superior del árbol que se ha caído, esta parte de acá, con el piso forma un ángulo de 30 grados. Pregunta, ¿cuál era la altura original del árbol? Es decir, ¿cuánto medía esto, todo el árbol? Pues para saber eso,
primero tengo que encontrar esto de acá. Llamémosle h sub 1 y la otra parte más, llamémosle h sub 2. Ya que como se ha partido, tendría que sumar esas dos dimensiones o esas dos longitudes para poder encontrar la longitud total. Empecemos a ver. Empezaremos hallando h sub 1. Para empezar o para encontrar h sub 1, la función, teniendo los datos que tengo, que se acomoda sería la función tangente, ya que tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Así, tangente de 30 grados va a ser igual a h sub 1, que es el cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que son 8 metros. Así, h sub 1 es igual a tangente de 30 grados por 8. h sub 1. Esto directo a la calculadora para no perder el tiempo. Tangente de 30 grados por 8. Nos sale 4.62. Entonces h sub 1 había sido 4.62. 4.62 sería el valor parcial de h sub 1. Vamos a crear otra hojita para encontrar ahora h sub 2. Teniendo a ver en cuenta los datos que tenemos, puedo usar Pitágoras o puedo usar una función trigonométrica. Vayámonos con las funciones trigonométricas. Teniendo en cuenta 30 y 8 como datos primordiales, vamos a hallar la hipotenusa. Entonces, ¿qué función se acomoda con el cateto? Seguimos, vamos a encontrar ahora h sub 2. Para encontrar h sub 2 manejaremos la idea de funciones trigonométricas, aunque también podríamos usar Pitágoras, pero manejaremos esos dos datos sobre todo que ya teníamos. 30 del ángulo y 8 del cateto, en este caso adyacente. Con la hipotenusa necesito trabajar entonces la función coseno. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que es 8, sobre la hipotenusa, que para nosotros es h sub 2. H sub 2 viene acá, es igual a 8 sobre coseno de 30. Así, h sub 2 va a ser igual a 8 sobre coseno de 30. 8 dividido entre coseno de 30. Podríamos ponerlo así. 9.24. 9.24 metros. Y hasta ahí tendríamos h sub 2. Ojo que aún no hemos encontrado la respuesta final, ya que la respuesta final, es decir, h, es igual a la suma de las dos alturas. H sub 1 más h sub 2. Entonces h es igual a h sub 1, que es 4.62, más h sub 1 4.62, más h sub 2 9.24. La altura del árbol entonces va a ser acá 6, 8, 9 más 4, 13. 13.86 metros, nuestra solución final.